Hola, buenos días. Que el Señor les esté dando a todos ustedes un domingo tranquilo, lleno de gozo entre la familia. Y vamos a entrar en materia. Vamos a leer en la carta de los Colosenses en el capítulo 3 del verso 18 hasta el capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor, dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Te alabamos por tu misericordia, por el amor con que nos tratas. Señor, y en este momento queremos tu bendición para que con nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto, Señor, tú siembres ahí, Señor, tu palabra para que nosotros podamos honrarte viviéndola. Te rogamos pues nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hipócritas son candil de la calle. Y como dice el dicho para terminar, oscuridad de su casa. Nosotros no estamos llamados a ser obviamente hipócritas, no estamos llamados a ser candil de la calle y a no ser realmente luz en nuestra casa. A nosotros Dios nos ha llamado precisamente a lo contrario. Nosotros tenemos que honrar a Dios siendo lo que somos en donde quiera que nosotros nos movemos. Hay quienes pretenden engañar a la iglesia o engañar al pastor de la iglesia comportándose de cierta manera en esos momentos, pero pues de nada les sirve, porque lo que nosotros alabemos o veamos bien, de nada le sirve al falso, al hipócrita, porque es un acto de la carne. Y como decía la semana pasada, pues la carne se va a corrompir en esta tierra, así que de nada le sirven nuestras alabanzas o nuestra aceptación o nuestras palabras en ninguna manera. Entonces, lo que sí importa es lo que hacemos, porque Dios nos ve donde quiera que nosotros estemos. No importa si estamos acompañados o no. Pero debemos de tener presentes unas palabras que nuestro hermano Pablo escribió a los Gálatas, precisamente pensando en gente que se comporta de manera falsa. Porque él dijo ahí en los Gálatas, en el capítulo 6, del verso 7 al 9, dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es imposible que si nosotros plantamos duraznos, cosechemos manzanas o piñas. Eso es ir en contra de lo que es una ley natural. Si nosotros plantamos duraznos, lo natural es que se den duraznos. Lo mismo es en la ley espiritual. La ley espiritual no puede ser burlada, no puede ser cambiada, no puede ser engañada. Lo que nosotros sembramos en nuestra vida es lo que vamos a cosechar irremediablemente. Siempre cosecharemos lo que nosotros sembramos. Si sembramos amor, recibiremos amor. Si sembramos discordia, recibiremos antipatía. Si sembramos carnalidad, es corrupción, es cosa de la carne, se corrompe y desaparece sin dejar huella. Pero si sembramos para el Espíritu, es lo que nos está diciendo Pablo, entonces sembramos para cosas que duran para vida eterna. Cosas que no perecen, cosas que no se pudren ni se corrompen.
son inmarcesibles, no pierden su brillo, no pierden su esplendor. Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados. Por eso, las palabras finales de estos versos nos recuerdan lo que es la bendición de Dios. Nosotros debemos de seguirnos esforzando, de seguir haciendo lo bueno. No importa si somos premiados por el mundo o no, si somos reconocidos por el mundo o no, puesto que dice ahí, no nos cansemos de hacer el bien. Obviamente, a veces por el bien no se cosechan las cosas así rápido, inmediatamente. Y Dios es claro y lo dice, porque a su tiempo. Dios tiene un tiempo para recompensarnos, para premiarnos, para hacer que nosotros levantemos la cosecha que estábamos deseando. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay premio por persistir, por insistir en la vida, esforzándonos para hacer lo correcto donde quiera que nosotros nos movamos. Recuerde, al hombre lo podemos engañar, a mí me puede engañar, a todos nos pueden engañar porque no somos Dios. No lo sabemos todo, no lo vemos todo, no estamos presentes en todo momento, pero a Dios jamás. Por eso Pablo nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que nosotros debemos de saber precisamente para que no nos comportemos de manera falsa a los ojos de ciertas personas. Porque mira, podemos engañar a todos, podemos impresionar falsamente a los que no nos conocen. Pero a los que nos conocen, a los que realmente nos pueden ver, a esos no los podemos engañar. Nos resulta más fácil, incluso, ¿verdad?, en esta tierra. Porque eso es precisamente a lo que se refiere el nativo de Tarso de Cilicia, y que nos llama para que nosotros brillemos para Cristo Jesús, donde quiera que nosotros nos encontremos. Y aquí voy a hablar sobre el círculo más cercano. Porque el círculo más cercano es la gente con la que convivimos, con la que realmente nos relacionamos gran parte del día, gran parte del tiempo. El círculo más cercano a nosotros es nuestra familia y es nuestro trabajo. Ahí es donde precisamente nosotros tenemos que brillar para Cristo Jesús. Y ese círculo más cercano a nosotros muchas veces es el círculo más descuidado en la vida de las personas. Como que si le restáramos importancia a lo que somos, a lo que hacemos en ese círculo cercano. Como si menospreciamos el calificativo que nos puedan dar de acuerdo a nuestro comportamiento. Si nosotros nos fijamos, cuando Pablo de Tarso nos empieza a hablar sobre este círculo más cercano, comienza hablando precisamente a las mujeres casadas, y nos llama la atención a ellas porque no como una reprensión, sino para centrar en ellas algo que debe de ser tomado con mucha importancia. Porque les dice a las mujeres casadas que deben de ser sujetas a sus maridos. Pero dice ahí, fíjense, como conviene al Señor, como conviene en el Señor. Una mujer que no está sujeta a Cristo Jesús, o una de dos, o no es cristiana, o es mundana en su comportamiento. Y entonces, si no está sujeta al Señor, no sabe lo que le conviene. A veces pensamos que el consejo que hemos aprendido del mundo es mejor que el consejo que Dios nos da. Y eso no es verdad, eso es un engaño. Cuando las cosas nos convienen, debemos hacerlas precisamente por eso, porque nos conviene. Porque vamos a recibir algo como recompensa de eso que hacemos. Y si las casadas, dice ahí, están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, fíjese, es el Señor el que va a dar la recompensa. Es el Señor el que va a engrandecer y enriquecer su vida. Un matrimonio es un equipo de uno. Esto parece una contradicción, pero es lo que nos dice Pablo cuando nos explica este misterio, que como matrimonio somos uno. Así que un cuerpo dividido es un cuerpo enfermo. Un cuerpo que no trabaja con el mismo propósito, en la misma dirección, es un cuerpo enfermo. Entonces no va a prosperar, no va a progresar, va a fracasar en la vida. Si vivimos enfermos, entonces, pues esto se va deteriorando hasta que se corrompe totalmente.
seríamos entonces un matrimonio como el agua estancada. El agua estancada, porque el matrimonio se estancó, el agua estancada se pudre, se convierte en veneno. Y entonces, pues no queremos estar cerca del veneno, nos alejamos del veneno. Pero dice ahí que como conviene. Entonces, mujer casada, te conviene estar sujeta al Señor. Si quieres el marido que soñaste, debes de sujetarte a él, no por él, sino porque lo dice Dios. Porque Dios es el que recompensa. Y a ti, varón, si quieres la mujer que soñaste, debes amarla, porque cosecharás de ese amor durante toda tu vida. Precisamente dice en el verso número 19 que debemos de amar a nuestras esposas. Cuando Pablo les escribe esto mismo a la carta que llamamos de los Efesios, dice ahí que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se sacrificó por la iglesia. Cristo hizo una obra tremenda, grande y contundente por la iglesia. Entonces, así debe ser nuestra manera de amarla. Debemos dejar esas posiciones machistas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, porque la sociedad así lo enseña. Se promueve el machismo. Y cuando nosotros vivimos así, pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero es pura imaginación. Porque no es lo correcto de acuerdo a los ojos de Dios. Y tarde que temprano, eso nos va a explotar en la cara. Así que debemos tratarlas como Cristo trata a la iglesia, como Cristo nos trata a nosotros. ¿Nos trata a Cristo como tapete? No. ¿Nos trata como inferiores? No. ¿Nos trata ásperamente? Tampoco. Ahí donde leímos dice, no seáis ásperos con ellas. La palabra ásperos viene del griego pikreino, que quiere decir, o sea, si lo traducimos literalmente, quiere decir amargar. Así que si leemos correctamente estas palabras, lo que dice es, no les amarguen la vida, no les amarguen la existencia. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Si seguimos los consejos de Dios, cosechamos buen fruto. Cosechamos lo que nosotros estamos esperando. Los que me conocen de hace tiempo me han oído hacer esta pregunta muchas veces. ¿Qué es lo que quieres de tu matrimonio? ¿Quieres un pedacito de cielo o un pedacito del infierno? Porque el resultado será precisamente conforme a lo que Pablo les escribió a los Gálatas. Cosecharemos lo que sembramos. ¿Te fijas que nos conviene hacer lo que dice Dios? Pero también en el círculo cercano a nosotros están nuestros hijos. Por eso en el verso 20 dice que deben de ser obedientes a los padres porque esto agrada al Señor. Pero en otro lado de la escritura también dice que esto es justo, obedecer a los padres es justo. Entonces, que mínimo podemos encontrar dos razones para obedecer a los padres. Número uno, que los hijos obedientes agradan a Dios. Y número dos, que los hijos obedientes hacen lo recto, lo correcto delante de Dios. Y déjame decirte, hacer lo justo y agradar a Dios te pone, joven, en una posición en la que Dios está listo para bendecirte. Porque le has agradado. Porque has hecho lo correcto. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo y que si Cristo Jesús no viene pronto te tocará vivir a ti, pues son tiempos muy malos. Son tiempos fríos, críticos, violentos, oscuros espiritualmente. Son tiempos peligrosos. Entonces, necesitas la ayuda de Dios. Y si vives agradándole a Dios porque haces lo que Él te recomienda para con tus padres, entonces Dios está listo, está dispuesto para bendecirte.
Jóvenes, de hacer lo correcto, no nos arrepentiremos nunca. Pero de no hacer lo correcto, por fuerza, tarde que temprano, nos vamos a lamentar. Cosecharemos lo que no queremos. Sé que por naturaleza la juventud tiene una fuerza a la que se le llama rebeldía. Y a mí me parece fantástico. Pero siempre y cuando esa fuerza, esa rebeldía sea bien encauzada, sea en lo correcto, la rebeldía y la fuerza sea aplicada en lo correcto, no en lo incorrecto. En lo malo hay que ser rebeldes, no en las cosas buenas. Así que debemos ser rebeldes contra la maldad y la injusticia, no contra lo correcto y lo bueno. Adolescentes y jóvenes tienen esa fuerza y es pasión. Es pasión por la vida, es pasión por hacer cosas. Hagan lo bueno precisamente. Ustedes un día también van a ser padres. Y formarán una familia. ¿Y qué esperas recibir de eso? Porque es entonces cuando se cumplirá la profecía de estas palabras que te estoy diciendo. De estas palabras que dice la Escritura. El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, también habló de esta ley, pero con otras palabras. El Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 7, en el verso 2, voy a leértelo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así: porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Y en este caso estamos hablando de los padres. Así que como ustedes juzguen a sus padres, así serán juzgados. Por sus hijos, por la familia, por la sociedad, no sé, pero la palabra de Dios se cumple. Y sigue diciendo en este verso: con la misma medida que mides, que ustedes miden, que ustedes midan a los demás, en este caso a sus padres, Dios los medirá a ustedes. Dios no permite que se burlen de su palabra. Su palabra es eterna. Tiene que cumplirse. Y en tus decisiones y en tu forma de actuar, vas a encontrar en el futuro la tristeza o el gozo. Por cómo juzgas, por cómo tratas. En este caso estamos hablando de los padres. Así que entonces, fíjate, es importante que toda esa fuerza que tú tienes la encauces para honrar a tus padres y honrar a Dios. ¿Quieres una vida buena y tranquila cuando formes tu familia? No dejes de honrarlos y de respetarlos. Y déjame añadir un consejo más. Cuando busques pareja para hacer tu vida, cuando busques un chamaco o busques una chamaca, fíjate en cómo trata a sus padres. Fíjate si los honra o no. Porque lo mismo hará contigo. Porque no respeta o porque respeta la autoridad o las personas. ¿Por qué es importante esto? Porque déjame hacerte una pregunta y quiero que la analices un poco. ¿Por qué provocar tu propio mal por no ser sabio o sabia al elegir a tu pareja? ¿Por qué? Muchachas bonitas y chicos guapos abundan. Lo que no abunda es la pareja que a ti te conviene. Proverbios 18:22, fíjate. Proverbios 18:22 también lo voy a leer en la misma traducción, Palabra de Dios para Todos. Dice así: encontrar una buena esposa, un buen esposo, es encontrar el bien. Pero fíjate en estas palabras: pues eso muestra que el Señor está contento contigo. El que agrada a Dios. ¿Te fijas? La palabra de Dios es congruente en todos lados. Si tú agradas a Dios, Dios te dará lo que tú necesitas para vivir y formar una familia. Pero atención, es como Dios te va a dar a elegir. Tú tienes que elegir. Y es como tener una mesa servida.
Hay platos ricos en proteínas, en vitaminas, etc. Y también en la misma mesa hay postres. Cuidado con los postres. Cuidado con los postres. No nutren. Son ricos, pero no nutren. Sé que me entiendes lo que estoy diciendo. Así que el siguiente consejo, entonces, ya habló sobre la esposa, ya habló sobre el esposo, sobre los hijos, ahora habla sobre los padres. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Claro, nosotros no venimos a la vida con un manual sobre cómo ser padres. Aprendemos conforme vamos avanzando en la vida. Pero fijémonos, número uno, que no les está hablando a los varones. Está hablando, número uno, al papá y a la mamá. Porque ambos tienen la capacidad, aunque no hayamos estudiado en la escuela para padres, ambos tienen la capacidad de ser justos o injustos. Y exasperar significa precisamente ser injustos. O sea, ser injustos porque se nos ha pasado la mano con ellos. El problema cuando nos ponemos exigentes es que a veces se nos pasa la mano, como decía. Obramos, fíjate, queriendo obrar a favor de ellos, obramos en contra de ellos, ¿sí? En contra de ellos. A veces decimos que somos exigentes porque queremos que se aprendan a defender de esta vida que es dura, que es difícil, y queremos que sepan cómo defenderse de ella. Pero no nos damos cuenta cuando nos hemos pasado, cuando los exasperamos, no nos damos cuenta de que los despersonalizamos, de que anulamos su carácter. Les enseñamos entonces, fíjate, precisamente lo contrario a lo que queremos. Les estamos enseñando cuando nos estamos pasando de la mano, cuando nos estamos pasando, y déjame decir, de listos. Les estamos enseñando a no tener confianza en ellos mismos. Les estamos enseñando que no son capaces por ellos mismos de salir adelante en la vida. Les estamos enseñando entonces que los demás les pueden gritar y pisotear y pasar sobre ellos, porque son unos inútiles. ¿Te fijas el peligro de exagerar lo que queremos hacer bien y se nos pasa? No hagamos eso. Mejor enseñémosles la manera de hacer las cosas en Dios, con Dios. Enseñémoslos cuán valiosos son para Dios y son para nosotros. Dios puede llevarlos adelante. Y necesita Dios que los preparemos precisamente para que Él los guíe hacia adelante. Él derramará de su gracia sobre ellos en el momento, hermanos, que estén viviendo, cualquiera que sea. Hoy que vivimos este tiempo, nosotros los que ya tenemos cierta edad pensamos y decimos: ojalá les hubiera tocado vivir nuestra época. Y mira cómo ha cambiado el mundo. Pero Dios nos dio gracia para que viviéramos nuestra época. Así derramará de su gracia en ellos. Cuando tú los preparas para Él, así derramará de su gracia en ellos para que enfrenten, para que vivan con gozo el mundo que a nosotros no nos gusta, pero que Dios los puede utilizar. Así que prepáralos, pero prepáralos que sean llenos de confianza y de fe. Que sepan que Dios está ahí para ellos. Mira, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 30, Dios le dirige al sumo sacerdote Elí unas palabras muy duras. Luego lees la historia porque aprendemos mucho de la historia del sacerdote Elí y de Samuel. Elí no había enseñado correctamente a sus hijos a enfrentar la vida. Y entonces Dios le dice así, fíjate,
Yo había dicho, ya nomás con empezar este verso, ya sabes que las cosas están mal y van a terminar mal. Yo había dicho que tu casa, o sea, le dice a Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Te fijas? Yo había dicho, no, de ninguna manera voy a hacerlo, es lo que está diciendo Dios. Porque yo honraré, aquí es lo que quiero que te fijes muy bien, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque yo honraré a los que me honran. Enséñaselo a tus hijos. Enséñatele esto a tus hijos cuando hables sobre el futuro. En Dios hay un futuro bueno, glorioso. Porque la palabra de Dios se cumple. Yo no te voy a explicar todo lo que yo puedo ver ahí, porque no tengo ni siquiera el tiempo, pero lo que Dios te dé, tú lees este versículo y háblalo con tus hijos, y lo que Dios te dé, eso es lo que tú les debes de enseñar. Porque son palabras eternas. Palabras que se cumplen. Después del capítulo 3, 22, verso 22, donde estamos, al capítulo 4, 1, Dios lo que hace es dirige palabras al círculo cercano que tiene que ver con la relación laboral, con el trabajo. Y tanto para los trabajadores como para los patrones, ¿sí? Dios dice básicamente las mismas cosas. Porque debemos hacer las cosas como para Dios, dice la palabra. Entonces, uno y otro no deben de abusar de su trabajo o de su liderazgo. Así que no, trabajador, no porque el patrón sea creyente, tú te tienes que aprovechar de ser hermano en la fe. No te pongas a hablar del evangelio en el trabajo. No te pongas a hablar de profecía ahora por estos tiempos en el trabajo. No te pongas a hablar de la Biblia o de la predicación en el trabajo. Mejor haz una cita para después del trabajo. Cuando hay que trabajar, trabaja. Honra a Dios así. Trabajando en el momento en que tú tienes que trabajar. Fíjate cómo la Escritura dice. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. O sea, para Dios. Dios es testigo. Dios está ahí. Por eso al principio utilicé las palabras de que no seamos como los hipócritas. Los hipócritas son candil de la calle. No, donde quiera que nosotros hagamos, honremos primeramente a Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a manejar las cosas de acuerdo a como nosotros nos parece que deben ser, y a veces a los trabajadores les parece que es momento de dar testimonio. Y claro que Dios quiere que den testimonio, pero no ahí. Ese no es el momento. Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Entonces concerta una cita. Si quieres hablar de la profecía para que conozcan por qué estamos viviendo esto, bueno, concerta una cita para que hables con ellos. Fíjate, a veces nos queremos aprovechar de la situación porque el supervisor, el gerente, el dueño, lo que sea, es cristiano. Y nos queremos tomar confianzas que no nos corresponden. Yo me pregunto y te pregunto, los apóstoles eran cercanos al Señor Jesucristo, ¿y eso los hizo ser confianzudos? ¿Eso los hizo que trataran de sacar provecho para ellos mismos bajo la espiritualidad? No, claro que no. La confianza que tenían de estar cerca del Señor es de reconocer que tiene su lugar. Siempre le llamaron maestro y Señor. Nunca le llamaron chullito. Nunca se llevaron, como a veces digo, de piquete de ombligo y caderazo. Siempre respetaron la posición que tiene el Señor Jesucristo. Entonces, ¿tú por qué a veces quieres aprovecharte o sacarle tajada, vamos a decir, de acuerdo a tu conveniencia, en la relación laboral entre cristianos?
A ti que eres patrón, la Escritura dice que no debes de aprovecharte de los trabajadores. No puedes exigir más allá de lo que es digno para un trabajador. No tienes que explotarlo más allá de lo que se debe ser o de lo que debe ser correcto y pagarle correctamente. Pero atención, el hecho de que tú eres cristiano no quiere decir que se pueden aprovechar de ti. Esto que voy a decir lo digo para ambas partes. Eres un creyente, no un tonto, no un tirano. Así que, mira, la razón es evidente, es sencilla. Tenemos todos, y tú como patrón, un amo en los cielos. Es nuestro Señor. Es nuestro Dios. Así que tú que ocupas un cargo de liderazgo, con tu liderazgo honras o deshonras al Señor. Por eso lo debes de hacer bien. No vivas de manera distraída. A ti que eres patrón y trabajador, recuerden siempre que lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Dios. No porque tienes el poder o no porque quieras riquezas. Mira, las riquezas y el bienestar son lo que cosechamos por el esfuerzo que le ponemos a las cosas. Si en tu trabajo o en tu negocio honras a Dios, Dios te honrará a ti. Mira, ¿acaso no honró Dios el trabajo de José? José honró a Dios trabajando honestamente a lo largo de los años. A nosotros en la Biblia se nos cuenta la historia muy rápida. Pero para José fueron años. Sus hermanos lo odiaban, entre otras cosas, porque él llevaba a su padre el reporte de lo que hacían, fíjate. Es que era un chismoso. No, no era un chismoso. Su padre ya era un hombre grande, no podía andar siguiendo los rebaños, así que mandaba a su hijo para que viera que sus otros hermanos estaban haciendo el trabajo correcto. Y tenía que venir a traerle el reporte. Y entonces sus hermanos lo tomaban a mal. Chismoso. No, no es un chismoso. Estaba haciendo su trabajo y eso le ganó odios. No sé si me estoy explicando. ¿Acaso no honró Dios todos aquellos años de penuria y de desilusión de José? Fueron años duros. Fueron años en los cuales muchas veces fue tratado injustamente. Lo odiaban a muerte, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel por un delito que no cometió. Dios ignoró esto, ignoró sus esfuerzos, ignoró su fe a pesar de todas las desilusiones y los fracasos. No. ¿Acaso no honró Dios la fidelidad de José? Al ser fiel a Dios, al ser José fiel a Dios, fue fiel a su patrón y fue fiel a sus responsabilidades como trabajador y como hombre. Respetó a Dios, respetó a su patrón y se respetó a sí mismo. Dios lo premió como te premiará a ti por honrarlo. Pero no te equivoques con esto de cuando el patrón premia. Porque no le debes la finalidad última al patrón. No le debes el agradecimiento último, o sea, el más grande, a tu trabajador. Se lo debes a Dios. A Dios es al que le debes ser fiel. A Dios es al que debes estar muy agradecido. Porque Él es el que provee las oportunidades y las bendiciones para tu vida. Así que a ti como cónyuge, a ti como padre, a ti como hijo, a ti como trabajador o como patrón, ¿sabes quién te prosperará y te llevará adelante en la vida? Es Dios. Es Dios.
¿Por qué a veces no lo reconocemos? ¿Por qué no entendemos que siempre ha sido Dios el que nos ha llevado adelante? Que no todo es miel sobre hojuelas, por favor. Vivimos en un mundo caído. En el capítulo 3, donde leímos al principio, los versos 23 y 24 dicen así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y ya lo vimos, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Fijémonos que la recompensa depende, según lo que dice esta fracción que leímos, depende de la actitud con la que hacemos las cosas. En esta fracción que leímos, traté de hacer énfasis en la lectura en que 2 veces se refiere al corazón. Y no se refiere al corazón como el músculo que bombea, sino a la actitud con la que hacemos las cosas. Así que cuando hacemos las cosas de corazón no están mal hechas. Cuando hacemos las cosas de corazón no están hechas al aventón. Cuando hacemos las cosas de corazón no es al ahí se va. Es que pusimos empeño, dedicación, esfuerzo para hacer las cosas. Mira, a Dios no le interesa el 10 que te sacaste. A Dios no le interesa la excelencia con que hiciste ese trabajo. A Dios lo que le interesa es la actitud que tuviste para honrarlo o deshonrarlo en tu círculo más cercano. La actitud que tuviste para hacer las cosas en tu círculo más cercano. En conclusión, mis queridos hermanos o hermanas, cuando haces las cosas de corazón como para el Señor, entonces la cosecha que levantarás, entonces los frutos que recogerás serán la recompensa, es el pago por haberlo honrado en tu círculo más cercano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos mirar siempre las cosas de la manera recta, correcta, directa, para que nosotros no nos equivoquemos. Ayúdanos, Padre, a tener siempre tu palabra, tu consejo en nuestra mente y en nuestro corazón, para hacerlo de corazón sincero. Te ruego que bendigas la vida de todos mis hermanos, mis hermanas, de todas las personas que están oyendo y viendo este video. Te ruego que les bendigas y les prosperes en su trabajo, en su negocio, en su casa. Que prosperes todos los esfuerzos que hacen por salir adelante. Porque tú, Señor, eres el que extiende tu mano generosa para que nosotros tomemos abundantemente. Eres un Dios dador en abundancia. Bendice entonces que no les falte a ninguno de mis hermanos y mis hermanas, nuestra familia y nuestros amigos, que no les falte el trabajo, que los negocios sean prosperados, que la casa vaya siempre hacia adelante, Señor. Y bendice también tu iglesia en todas las partes del mundo, Señor, prosperando a la iglesia también, como organización, como tu instrumento para llevar el evangelio y para edificar a los creyentes. Que los diezmos y las ofrendas, Señor, que sean recibidas, sean administradas para tu gloria y para tu honra, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos tu cuidado. Tu cuidado sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida física y sobre nuestra vida material. Estamos mirando a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo que los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en su santo nombre.